Vamos a la palabra. Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 20. Quiero terminar hoy con la serie sobre los dichos de los sabios. Que Dios me ayude a administrar el tiempo para poder terminarlo hoy. Hemos pasado a través de varias enseñanzas sobre este tema. Una cantidad considerable de predicaciones, y el hijo mío en Curazao, que ha estado recibiendo las predicaciones allá por el internet, me aconsejaba, me decía: papá, ¿por qué no reúnes esas informaciones y haces un libro? Porque él dice que ha sido muy bendecido y dice, eso sería bueno tenerlo en un libro. Y yo pues le di las gracias y le dije, bueno, órale a Dios a ver si en el camino. Porque uno predica la palabra y uno hace lo que Dios le dice. Quizás esté Dios usando la voz de mi hijo mayor para eso. Pero ojalá que cada uno de nosotros que hemos recibido estas enseñanzas podamos volver. Está todo ahí en el internet, en la página de la iglesia. Son recursos valiosos. Y escuchar, porque hay mucha información de Dios, de la palabra. Hemos tratado de ser lo más fiel que Dios nos ha permitido a la verdad y muy escriturales en lo que son los temas que hemos ido tratando. Primero empezamos, ustedes recuerdan, hablando del código Bereshit, que era la conexión, el código de nuestros orígenes, en ese tema de los dichos de los sabios, que habla de la conexión de la creación con su creador, que es la base impulsora de la extensión de la vida y de la bendición en la vida. El código Bereshit. Bereshit significa orígenes o principio, que todo, para que pueda funcionar bien y prosperar y extenderse en la bendición del Creador, tiene que permanecer conectado a quien le dio origen. Y la forma como el Espíritu nos ayudó a trazarlo le va a bendecir mucho. Vuelva y escúchelo. Hubieron varias entregas sobre esa parte. Y luego entramos a lo que es el código de la honra, porque son códigos, son verdades, llaves de entendimiento, de revelación, para enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. No existir simplemente, sino vivir. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la meta del Señor, darnos una vida abundante. Que no haya un vacío en nuestras vidas como estuvimos cuando no estábamos conectados a través de Jesús al Padre y al Creador. Que había un vacío que nada lo puede llenar en realidad. Como Marco decía, uno puede disfrutar un momento, uno puede pasar ratos, momentos satisfactorios, pero luego vuelve otra vez y necesita seguir haciendo eso para sentirse bien. Pero cuando Dios te llena, ya estás lleno. Solo Dios satisface. Y esa es la enseñanza de los sabios. Nada satisface fuera de Dios. Él es nuestro origen. Entonces, en el código de la honra, vimos la llave de las relaciones prósperas, relaciones bendecidas. Primero hablamos de nuestra relación con Dios, la honra en nuestra relación con Dios. Luego hablamos de la honra en nuestra relación con nuestro cónyuge, la vida conyugal. Allí vimos la santidad de todo lo que tiene que ver con la relación del matrimonio y nos concentramos en lo que es la parte de la sexualidad, la santidad de la cama, la santidad de la desnudez, la fuente del disfrute matrimonial que está en la honra, en la relación matrimonial. Ahora vamos a terminar hablando de la honra en la relación con nuestro prójimo. Vamos a ir ahora a un campo amplio. Vamos a salirnos un poco de las cuatro paredes de la iglesia. Vamos a ver el mundo como un todo. Nuestros semejantes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela,
la gente que nos pasa por el lado en las calles mientras caminamos, el chofer que maneja al margen nuestro o que está delante o detrás de nosotros, ese chofer que a veces no nos deja avanzar. Son nuestro prójimo, hermano, y también nuestros hermanos. Así es que vamos a Éxodo capítulo 20, que fue donde basamos el código de la honra en los diferentes niveles de relaciones. Quiero leer verso 15, 20:15, porque ya tratamos el contexto anterior, la relación con Dios, la relación con nuestros padres, la relación con nuestro cónyuge y ahora la relación con el prójimo. Verso 15 dice: no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. ¿Okay? Voy a orar. Oremos. Padre, gracias que podemos estar acá en tu casa una vez más en este día. Nos has concedido un hermoso día. Podemos decir, como dijo el salmista: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias porque nos has dado la fuerza para estar acá y adorarte. Te hemos adorado porque el principal objetivo de nuestra reunión es adorarte a ti. Te hemos entregado nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Ahora queremos oír tu voz. Inclinamos el oído y disponemos el corazón. Llévate de nuestra mente toda distracción, Señor. No permitas que ninguna carga, ninguna preocupación nos distraiga. Que tu Espíritu pueda hablarnos y nosotros estemos atentos, escuchando tu palabra. Danos un corazón humilde. Tu palabra dice que si no recibimos el reino como un niño, no podremos entrar. Danos esa capacidad de atender en lo que es la ingenuidad santa de la fe, Señor, creyendo que tu palabra tiene poder para edificarnos, para establecernos, para bendecirnos y guiarnos. Tú nos apacientas con tu palabra. Por eso, danos la capacidad de entenderla en esta mañana. Y a mí, que estoy aquí como instrumento en tus manos, dame la capacidad de exponerla fielmente, claramente. Dame claridad. Haz que fluya la verdad como un agua pura, limpia de mi boca, de mi corazón, y que podamos ser profundamente establecidos en la fe, comprometidos para continuar haciendo tu voluntad. Bendice tu pueblo aquí presente. Bendice a los que están sintonizados a través de los medios en esta hora. Que tu palabra corra velozmente en este día y alcance aún más allá de lo que podemos pensar. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a ver nuestra relación, una relación honrosa con nuestro prójimo. Yo quiero preguntar a cuáles de ustedes le han robado en algún momento dado. Muy bien, muchas manos, y creo que manos que no se levantaron, tal vez no se recuerdan, pero es posible que alguien te haya robado. ¿Cómo se siente uno cuando alguien le despoja de una manera, sea violenta o sutil, de su propiedad? Uno se siente como impotente, uno siente rabia, uno se siente afectado emocionalmente. Un robo causa trauma en muchas personas. Hay personas que, bueno, le duele en ese momento y lo superan, pero hay personas que nunca se recuperan de un robo. Y causa dolor la injusticia. Cuando somos tratados de una manera para la cual no fuimos diseñados.
Hay cosas en la vida que causan dolor, heridas, traumas, porque no fuimos diseñados para sufrir tales cosas. Todas esas prácticas vinieron después del pecado. El hecho de la maldad del hombre contra el hombre, del humano contra el humano, los maltratos y las injusticias, la inequidad, porque hay una diferencia entre iniquidad e inequidad. La iniquidad es el pecado que es presentado como un mal aborrecible ante Dios, que es contrario a la naturaleza de Dios. La iniquidad es pecado en todas sus dimensiones, pero inequidad es desigualdad, es no tratar a mi hermano como debo tratarlo, es injusticia, es falta de un equilibrio en el trato, en la relación, falta de deshonra, falta de valoración. Entonces la inequidad causa dolor, causa estragos, ha causado trauma. La humanidad es una humanidad herida por causa del maltrato de los humanos hacia los humanos. Pero hay algo muy importante que vamos a ver en esta mañana. Cuando usted ve que Dios dice cosas que no debemos hacer contra nuestro prójimo, es porque Dios está en toda su creación. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios siente en toda su creación? Dios es revelado en la palabra como un creador no al margen de su creación. No fue un Dios que hizo el mundo y lo tiró ahí, mátate como puedas. No te hizo a ti, te puso en la tierra, arréglatela como tú puedes. Es un Dios que tiene una relación, creó todo para tener una relación íntima con lo que Él hizo. Pero su relación más íntima y más conectiva es con el ser humano, que fue hecho a su imagen y a su semejanza. Por eso la palabra dice que cuando el mundo llegue a su punto final, porque este mundo va a llegar a un final, este mundo, la palabra revela y aún los hechos, y créanme, personas que ni siquiera están fundamentados en la profecía bíblica hablan de un final para el mundo. Este mundo no va a durar siempre así como está. Se está autodestruyendo y va a terminar en la ruina, y todo va a llegar a un punto final, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra de Dios, en el cual mora la justicia, dice segunda de Pedro. Entonces, amados míos, este mundo en la condición que está, es importante entender que por haber sido creado por Dios y todo tiene que ver con Dios, va a terminar, dice la palabra, donde Dios será el todo y en todos. Note bien esa palabra. Dice, y Cristo, toda la creación será sujeta al Padre, Cristo mismo se sujetará al Padre, y el Padre será el todo y en todos. Cuando Pablo habla en la carta a los Efesios y dice que no hay griegos, ni judíos, ni esclavos, ni libres, ni bárbaros, ni escitas, no hay cultura, no hay diferencia en Cristo, sino que Cristo es el todo y en todos. Nos habla de esa incidencia, de esa participación del diseño divino de Dios en todo lo que Dios ha hecho. Dios creó todo para Él estar en todo y en todos. Ese es el objetivo. O sea, que cuando se maltrata la creación, Dios lo siente. Cuando se maltrata a un ser humano, Dios lo siente. ¿Me doy a entender? Si Él está, el deseo de Él es estar en todo, es porque todo tiene que ver con Él. Diga conmigo, todo trato del ser humano hacia Dios y de Dios hacia el ser humano y del ser humano para con el humano, Dios lo siente. Tiene que ver con Dios, hermano. Y vamos a ver hoy en la revelación de la palabra, en este código de la honra del trato entre los semejantes, una revelación. Vamos a tratar cosas profundas. Se van a romper ciertas estructuras de pensamientos que hemos aprendido, que si no las soltamos no podremos ver al prójimo como Dios lo ve. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que cuando alguien es robado, traicionado, no robarás, es tratado con un falso, es afectado por un falso testimonio, una calumnia, por un acto de codicia, despojado. Cuando un adulterio toma lugar, no codiciará a la mujer de tu prójimo,
y se desposee al prójimo de su propiedad, causa dolor no solamente al prójimo, sino a Dios. ¿Por qué? Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 9, vamos a empezar por ahí, en la revelación de lo que significa la palabra prójimo. Génesis capítulo 9, nuestro trato al prójimo. Quiero que todos tengan esa porción. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el verso 1 en adelante. Después del diluvio, ustedes saben que Noé le da a Dios un sacrificio. Dios se agrada del sacrificio que le dio Noé. Vuelve el Señor a agradarse de su creación después de haber limpiado la creación con el diluvio. Ahora Noé y su familia adoran y el Señor se agrada y establece un pacto. Y como resultado de ese agrado, después de percibir, oler el aroma del sacrificio que Noé le entregó, entonces el Señor habla y se expresa. Y mire cuando se expresa a Noé lo que le dice. Verso 1. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra, en todas las aves del cielo, en todo lo que se desplaza en la tierra y en todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Todo lo que se desplaza y vive les servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas les doy todo. Pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre. Porque ciertamente por la propia sangre de ustedes pediré cuentas. Pediré cuentas a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre, porque la vida está en la sangre, la vida natural. Yo pediré cuenta por la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Y en el 7 dice: sean ustedes fecundos y multiplíquense, reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. Ok, la idea revelada es que no quiten la vida al prójimo, sino reproduzcan la vida. En lugar de maltratarse, de herirse, de matarse los unos a los otros, reproduzcanse. En lugar de despojar al humano de la vida, sigan reproduciendo la vida. ¿Pueden entenderlo? Ahora, lo que interesa aquí, amados, la revelación que nos abre el código de lo que es ser prójimo, que es lo primero que vamos a ver. ¿Qué significa la palabra prójimo? ¿Qué es ser prójimo? Prójimo es alguien que es un ser humano como tú y como yo. Mi prójimo es alguien que es un humano como yo. Es alguien de mi misma especie. El perro no es mi prójimo. Un gato no es mi prójimo. Un papagayo no es mi prójimo. Aunque en la naturaleza actual del hombre hay personas que crean una relación filial más profunda con un animal que con un ser humano. De hecho, hay personas que le han dejado una herencia enorme a un animal. Y entonces dejan a alguien al cuidado de ese animal y quien disfruta la herencia es el que cuida el animal. Hay personas que desarrollan una relación afectiva con un animal, mucho más profunda que como la desarrollan con un ser humano.
Es algo bonito tratar bien un animal, una mascota. Pero cuando yo trato mejor a una mascota que a un ser humano, hay algo en mi vida que no está bien. Hay un área de mi conciencia que está afectada. No es que hay que tratar mal a los animales, pero hay niveles de relaciones en la creación. Fíjese que el Señor puso bajo el dominio del hombre a los animales. Adán tenía que gobernar a los animales. Le puso nombre a los animales y los gobernaba. Los animales le servían a Adán porque eran una especie inferior. Y el orden es que la especie superior gobernaba sobre la inferior en la creación. Arbitraba sobre la inferior. Por eso, el hecho de que el hombre se enseñoreara de la mujer fue un resultado del pecado, no fue el diseño divino, porque la mujer es un ser humano sacada del hombre. No era la idea de Dios que el hombre se enseñoreara y sometiera a una mujer, sino que la mujer se sujetara voluntariamente, entendiendo su posición y en una relación mutua de amor. De hecho, en la vida del Espíritu, en el libro a los Efesios, Pablo comienza diciendo: someteos los unos a los otros en el temor del Señor, en la restauración del matrimonio. Ya no es solamente la mujer que se somete al hombre, el hombre también voluntariamente se somete a su esposa. ¿Me entienden? Entonces, por ahí se crea una relación de amor donde ambos no están enfocados en sus roles ni en su posición, sino en amarse y compartir la vida y reproducir la vida de Dios voluntariamente. Pero cuando el pecado entra, Dios dice que el deseo de Eva iba a ser para Adán y Adán se enseñorearía de ella por resultado del pecado. Está en la lista de las maldiciones eso. No era el ideal de Dios que el hombre se enseñoreara del hombre ni dominara sobre el hombre, sobre los animales. O sea que la relación de humano para con humano tenía un nivel que no existía entre humano para con un animal. De hecho, cuando Dios se refiere a la posición del animal en la creación y se refiere a la posición del ser humano en la creación, hay una diferencia grande en la Biblia. ¿Por qué? Porque ser prójimo entre un ser humano y otro ser humano está basado en dos cosas básicas. Aquí vemos en el capítulo 9 de Génesis, cuando Dios le dice que no derrame sangre de otro ser humano, es porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso voy a demandar la sangre que el hombre derrame sobre el hombre, porque está hecho a la imagen de Dios. O sea, que cometer homicidio es un crimen, no es tanto contra el ser humano como tal, como contra un cuerpo físico, es un crimen contra la imagen. Por eso es que hay religiones, teólogos que han concluido, yo no creo así, pero tampoco los condeno, porque hay misterios en la Biblia que se revelarán un día, profundidades doctrinales. Hay movimientos religiosos y sectas que piensan que el alma está en la sangre, por estos tipos de revelaciones. Y de verdad que hay un misterio en el asunto de la sangre, amados míos. Porque cuando Dios habla de derramar sangre, incluye la imagen. Dicen: yo voy a demandar, no voy a dejar impune, voy a juzgar al que derrame sangre de su prójimo, porque a imagen de Dios ha sido creado. Lo que indica que cuando se mata a alguien o cuando se hiere a alguien, cuando se maltrata a alguien, tú no estás maltratando un cuerpo con ojo, brazo, boca, nariz, simplemente tú estás maltratando la imagen de Dios en esa persona. Dios lo siente. Vamos a empezar por ahí. Porque hablar del prójimo se está hablando de alguien, oye, que es semejante a ti, un ser humano como tú, que comparte el mismo origen divino. Independientemente de que sea negrito o negrita,
independientemente de que sea africano, norteamericano, dominicano, colombiano, haitiano, lo que sea, la imagen no tiene nacionalidad, la imagen no tiene origen étnico, la imagen tiene un solo origen y es Dios. O sea que para yo tratar bien a mi prójimo, yo tengo que mirar más allá de lo físico. Diga conmigo, más allá de lo físico. Yo tengo que mirar a mi hermana y tener en mi mente y en mi espíritu un concepto de relación que trascienda más allá de lo físico, más allá de lo natural, más allá de lo material. No podremos tratarnos bien los unos a los otros. No podremos dispensarnos la justicia. No podremos dispensarnos el amor real, el trato real de respeto y de valoración mutua si yo no miro más allá de lo físico, si no aprendo a mirar más allá de lo natural. Mientras nos estemos mirando en la dimensión física y natural solamente, en las dimensiones de esta tierra, no podremos darnos el valor y el trato que Dios nos da. ¿Me doy a entender? El error más grande, y es una semilla satánica por la cual la humanidad está como está, es porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo porque es mi imagen. Tremendo. Entonces, lo primero que notamos, mi prójimo es aquel que comparte el mismo origen espiritual, el mismo origen divino conmigo. Venimos, que si miramos la raíz, es una sola raíz divina de donde venimos. También diga la misma sangre. En Hechos 17:26, ponga un marcador. Y vamos a Hechos 17:26 para que vea. Hay algo poderoso que vamos a ver porque le dije que vamos a tratar profundidades. Ya empezamos a entrar. Hechos 17. Verso 26. Muy bien, el caso de los filósofos atenienses, Pablo en Atenas, y dentro del mensaje que Pablo les comunica, menciona esto y es poderoso. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice, de una sola sangre ha hecho, ¿qué? Toda raza de los hombres. ¿De cuánta sangre? ¿De dónde venimos todos? Diga, de una sola sangre. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él les ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Muy bien. Entonces notamos que no solamente somos originarios de la misma imagen divina. No solamente compartimos el mismo origen espiritual como creación, sino que también compartimos el mismo origen natural de Adán, la sangre. Todos venimos de Adán, de la sangre de Adán, una sola sangre. Ahora usted dirá, pero ¿por qué hay tantos tipos de sangre? O positivo, o negativo, R, que A, que B. Pues, oiga, es un misterio que aún los mismos científicos todavía están estudiando. El origen de los diferentes tipos de sangre. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto es que esos tipos de sangre son un resultado del ambiente y de la alimentación a la que se sometieron las personas en esos lugares de su habitación que Dios les había predeterminado. Pero si usted ve la sangre suya y la compara con la sangre de su prójimo, la suya no es azul. Es roja. Algunas más densas que otras. De hecho,
los tipos O positivo y negativo, según tengo entendido, pueden darle sangre a todo el mundo. Es universal. Yo soy O positivo. Por eso soy positivo en todo lo que hago. El O negativo, ese es medio negativo, ¿verdad? También. Pero note que todos compartimos el mismo origen. Eso significa prójimo, espiritual, divino, la misma imagen. Todos compartimos la misma sangre. Ahora, por eso Santiago, cuando dice, hermanos, Santiago 3:9, solo se lo cito, no tiene que, se lo cito. Y si pueden ponerlo, proyectarlo, pues se lo agradecería si pueden. Dice, hermanos, en Santiago 3:9, esto no debe ser así, de una misma fuente. No puede salir agua dulce y salada de una misma fuente, hablando de las palabras, del uso de la lengua. Y dice, con la misma lengua, bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que están hechos ¿a qué? A la semejanza de Dios. Note bien. ¿Cómo es posible? Santiago dice, no debe ser así. Si nosotros bendecimos a Dios, si el hombre todos somos originarios de Dios, entonces debemos bendecir igualmente al hombre que está hecho a la imagen. Mire cómo pone la imagen como el argumento de que no está bien, no es correcto. Somos culpables de un crimen cuando maldecimos a un ser humano. ¿Me escucha? Cuando usted maldice a un ser humano como usted está cometiendo un crimen contra la imagen. Cuando usted lo agrede físicamente, cuando usted le roba, cuando usted lo engaña, cuando lo traiciona, cuando lo calumnia. Palabra de Dios. Usted está cometiendo un crimen, no es contra una persona física tal, un fulanito de tal, es la imagen. Y usted se está haciendo daño a sí mismo. Aquí está la primera revelación, aquí está la primera llave, aquí está el primer código que se abre. Usted jamás, mirando la revelación bíblica como la Biblia lo revela y lo plantea, desde el mismo espíritu del Padre, el que creó es el que tiene el derecho a darte el código de cómo debe manejarse su creación. Y me dice, desde este punto de vista, que yo jamás podré hacerle un bien o un mal a mi prójimo sin hacérmelo a mí mismo. Ahí es que se entiende en la Biblia lo que las sectas llaman el karma, que lo que tú tiras o te vuelve para dar. El boomerang, la ley del karma, es que le dicen los filósofos de las religiones. Pero la Biblia habla de la regla de oro. Haz con el otro lo que tú quieres que hagan contigo. ¿Por qué Jesús habla eso? Porque Jesús sabía el código, tenía la llave de lo que era ser prójimo. Jesús sabía que nosotros venimos de un mismo origen espiritual de Dios y también venimos de un mismo origen natural de Adán. Y que no podemos jamás hacerle un daño a mi prójimo sin que eso se devuelva para mí, porque yo comparto el mismo origen, tengo la misma raíz. La idea es que Jesús veía toda la humanidad como un árbol que tenía frutos, semillas que se reproducía de una sola raíz. Si usted en alguna forma daña ese árbol o toca su raíz, va a tocar toda la totalidad de ese árbol. Los judíos, cuando hablan de estos tipos de cosas, de la relación del prójimo con el prójimo, ven el mundo como un todo. Aunque en su religión, primero es ser judío, pero ellos ven el mundo como una totalidad, de que el mundo es un todo, la humanidad es un todo, donde lo que nosotros le hacemos al prójimo, nosotros vamos a participar de eso, negativo o positivamente, de acuerdo a lo que hagamos al prójimo. Por ejemplo, una ilustración que usa muy apropiada es, usted está cortando unas zanahorias y de repente, cortando la zanahoria con su mano derecha, se corta uno de sus dedos. Usted mismo cortando la zanahoria, la mano derecha no reacciona en venganza y se corta la mano, la otra mano.
Me corta, perdón, la mano izquierda no reacciona en venganza y le coge un cuchillo y le corta la mano derecha. Usted lo hace, usted lo haría. Porque usted se hace daño a sí mismo. Es peor el daño, el dolor que va a sentir. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se corta? ¡Ay! Usted ve la reacción. Ya el cerebro manda el mensaje y la boca ayuda al dedo. No reacciona en venganza y se corta la mano que la agredió. Así ellos ven la relación. Usted jamás, cuando usted por un acto de venganza, por un mal que le hace a su prójimo, usted se comporta de una manera vengativa, usted se está vengando contra usted mismo. Usted va a sentir un efecto de la venganza. La persona vengativa, rencorosa, por eso es que se enferma, por eso es que ella misma se hace daño, porque esa es la ley, es el código del trato al prójimo. Esto no es natural, esto es algo espiritual, es ley espiritual. Porque aunque muchas personas han tomado la creación y la han materializado en su totalidad, Dios sigue mirando su creación como algo que tiene su base en lo espiritual. Y nosotros somos espirituales. Si compartimos el mismo origen y nos desarrollamos desde el mismo origen, yo no puedo maltratar a mi prójimo sin maltratarme a mí mismo. Si le hago un bien, me lo estoy haciendo a mí mismo. Por eso el Señor dijo, con la misma vara que medís, os será medido. Haz lo que tú quieres que el otro haga para ti, hazlo tú primero para él. Lo que siembra. Esto significa que todos los seres humanos compartimos el mismo origen divinamente y humanamente. Entonces, hay que dejar de ver el colorcito. Hay que dejar de ver las diferencias étnicas. Hay que dejar de enfocarnos y basar nuestras relaciones en factores naturales. Porque todos compartimos el mismo origen, independientemente de las diversidades étnicas, de colores, económicas. Por ejemplo, nosotros, según los códigos divinos, no deberíamos de ninguna manera, según los códigos divinos, no deberíamos basar nuestras relaciones con el prójimo partiendo desde el punto de valores físicos. Jamás, no deberíamos. Lo que debe definir mi relación con mi hermano y con mi prójimo nunca debería ser rasgos físicos. Jamás debería ser valores étnicos. Jamás de origen, de nacionalidad. Jamás deberían ser valores económicos. Yo no debería relacionarme con mi prójimo por lo que tiene o no tiene, basado en valores económicos. Tampoco debería relacionarme con mi prójimo basado en valores o diferencias políticas. Una preferencia política no debería separarme ni llevarme a maltratar a mi prójimo. Yo no debería tampoco relacionarme con mi prójimo basado en valores religiosos. La religión no debe definir mi trato al prójimo. Tampoco debo basar mi relación con mi prójimo basado en valores ideológicos. Yo debo, independientemente de lo que esa persona crea, independientemente de lo que esa persona le venga en gana hacer, su voluntad, yo tengo que amarlo como un ser humano, tengo que tratarlo bien como un ser humano, tengo que respetarle la vida como un ser humano, tengo que valorarlo porque es como yo en su origen. Y esto, amados míos, es imposible para un mundo sin Dios. Esto es imposible para una sociedad vacía de Dios. Hay que tener un contenido de Dios en tu vida para tú poder manejar tus relaciones de esta manera, no mirando esos factores, quitando eso. Tratando a la persona como seres que por tener, oiga, lo que le da el valor, escúcheme esto y ojalá que nunca, por favor, se nos olvide. Porque esto a mí me clavó mi alma, mi espíritu, cuando el espíritu me hizo entender esto de una manera como me lo hizo entender.
El verdadero valor de un ser humano no radica en sus posesiones, en su color, en su pasaporte, en dónde nació. Como dijo un presidente en Latinoamérica que hablaba con otro presidente acerca de Haití, y ese otro presidente de esa nación le dijo: a eso se lo llevó el diablo. Esos haitianos se lo llevó el diablo. Y cómo usted escucha por los medios cómo se expresan ciertos poderes, ciertos supremacistas se expresan hacia ciertos tipos de razas, de etnias, porque son ignorantes, están vacíos de Dios, están vacíos de lo divino, están llenos de otras cosas, repletos de otras cosas. No han entendido que el valor de un ser humano no radica en lo que tienen, en dónde nació, ni en cuánto sabe, ni en cuántos títulos tiene. No es un asunto de clasismo. Es un asunto de la imagen que tiene esa persona y de la sangre que corre en sus venas, según la Biblia. Todos tenemos la misma sangre, todos tenemos la misma imagen. Y eso es lo que hace que una persona, un ser humano, sea valioso. Lo que trajo a Jesús a hacer lo que hizo por la humanidad no fueron las diferentes etnias, no fueron mérito, no fue meritocracia humana natural, no fue valores de clase. No, Jesucristo, estos valores que yo le mencioné, eso no estaba en la mente, en el corazón, ni en el espíritu de Jesucristo. Lo que llevó a Cristo a amar y a hacer bien a todos, como dice Hechos capítulo 10 verso 38, que Dios estaba con él. Dice que él anduvo haciendo bien a todos y liberando y sanando a los que estaban cautivos por el diablo. Jesucristo le hizo bien a todos, porque él entendió el código de la relación con el prójimo. Por eso no es que la iglesia católica sea mala por ser católica, sino por ser política. No es que la iglesia evangélica reformada sea mala por ser evangélica o reformada o pentecostal o bautista, sino por ser política. Se han politizado la iglesia. Las iglesias la han convertido en clubes sociales. ¿Qué diferencia existe entre un club, el club español, el club de leones, el club, y no lo admiten si usted no es un león o si no es español? Que una iglesia que tenga un nombre denominacional y usted tiene que ser de ese nombre para ser miembro de esa iglesia. ¿De dónde sacan eso? Estructuras pervertidas, políticas. Porque después que la iglesia se politizó desde el siglo IV, arropó el mundo. Hermanos míos. Y se dañó. Entonces la iglesia, que debió ser el ejemplo del reino de Dios en la tierra, la iglesia que debió ser la pionera, el portavoz, la que levantara la bandera de la armonía entre los humanos, del amor, de la verdadera hermandad en la tierra, se ha convertido en la que más divide, ha dividido a la humanidad en la tierra. Porque por el hecho de que la iglesia falló, fue que nació el comunismo, el socialismo y todas esas bromas vinieron. ¿Sabe ustedes por qué? Porque la iglesia falló en su contenido de Dios. Si la iglesia hubiera cumplido su función en la tierra, no hubiera necesidad de tantas ideologías políticas y de tanto denominacionalismo que hay en la tierra y de tantas luchas de clase. Yo les dije que íbamos a tocar puntos profundos. Una iglesia humanizada, materializada, politizada, que debió ser el reflejo de la vida y la cultura del cielo en la tierra, donde todos somos iguales por compartir el mismo origen. Esa iglesia, amados míos, amadas, que ve muy claramente que cuando Jesucristo comenzó su ministerio y apareció en la tierra, apareció diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y la iglesia debe ser portavoz de ese reino de los cielos, no de un partido político, no de una ideología humana, no de un denominacionalismo dañino y tóxico, sino del reino de los cielos, donde hay equidad, donde todos somos iguales delante de Dios y tenemos el mismo valor delante de Dios. Por eso le invito a pensar fuera de las cuatro paredes del amanecer de la esperanza. Hoy vamos a pensar universalmente. Esa iglesia se convirtió en el siglo IV, V hasta el siglo XII. Bueno, podríamos decir hasta la Reforma, porque en el siglo XII empezó la prerreforma, pero Martín Lutero trajo la reforma, pero no fue muy diferente lo que pasó después de ahí en cuanto al trato entre los humanos. Se convirtió en una banderada del Imperio Romano, del romanismo, no del reino de los cielos. Por eso yo lo decía, aún siendo niño, cuando me predicaban un evangélico, me decía, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Cuántos de ustedes llegaron a decirlo así? Y aquí, ¿cómo usted va a meter esa iglesia si nosotros aquí somos católicos, apostólicos y romanos? Donde Jesucristo apareció diciendo, arrepentido y convertido, porque el reino de Roma se ha acercado. Reino de los cielos. Entonces Dios tiene que sacar de nuestras mentes, de nuestra conciencia, todas esas basuras. Porque hasta que usted no sea liberado de esos conceptos, usted no podrá ser un prójimo, ni tratar a su prójimo con el valor que tiene, porque eso es lo que daña la relación. Cuando usted es orgulloso, yo soy del amanecer de la esperanza, yo soy esperancista, soy pentecostal, bautista, adventista, usted está golpeando la imagen de Dios en el ser humano y está también golpeando la sangre, la vida. Todo concepto, toda estructura mental, todo orgullo partidista, religioso, denominacionalista es una espada hiriente contra la imagen y la vida del ser humano. Porque todo lo que divide hace daño. Después vino la reforma protestante y cometió el mismo error. Si usted estudia las contiendas, las guerras que se dieron por la religión, por la diferencia de religión, basta con usted meterse en las redes, en Google y buscar la Santa Inquisición para que usted vea que usted no va a terminar la lectura porque va a quedar horrorizado de los miles y miles de crímenes en nombre de Dios y en nombre de la Biblia se cometieron. Y de la forma más atroces. Fuego, quemando a la gente vivo, despellejando a la gente, cortando cabeza, en nombre de la religión. Lo que debió ser en la tierra la representación de la verdadera armonía entre los humanos y del trato de la valoración del ser humano, se convirtió en un bastión de muerte, de sangre, de odio. ¿Por qué? Porque perdieron el código originario de la equidad humana. Diga, perdieron el código de la equidad humana. Y ese es el tema, el subtema para esta enseñanza de hoy. El código de la equidad humana. Hablar de la relación del prójimo para con el prójimo, estamos hablando de un código de equidad en la Biblia revelado. Entonces, por haber perdido el código de la equidad, se origina una praxis o una práctica cristiana
envuelta en un ropaje de indolencia. Diga conmigo, una práctica cristiana en un ropaje de indolencia. ¿Sabe lo que significa la palabra indolente? Ser indolente. Usted puede ser muy buen cristiano, ser muy fiel a la iglesia, un aficionado a la Biblia y ser muy indolente hacia su prójimo. Yo he conocido personas que son muy devotas en la iglesia, pero tratan muy mal a sus propias esposas y a sus hijos. Son verdugos en sus casas, pero en la iglesia son santos delante de los demás. Conozco personas que lloran por un mendigo en la calle que está pasando frío, pero vaya a ver cómo tratan su propia familia y cómo tratan a otra persona que le está tocando su ego, que le ha manoseado su ego. O sea, son personas que sienten por los demás cierta compasión mientras usted no le toca a esa persona sus intereses personales. Tóqueselo para que usted vea que sale el monstruo egocéntrico que tiene dentro. Y vamos a verlo. Se perdió un cristianismo envuelto en un ropaje de indolencia. Resultado, como le dije, ahí nace el comunismo, el socialismo marxista, para tratar de traer la igualdad que la iglesia no pudo mantener. Se vivió en la iglesia primitiva hasta el siglo II más o menos. Se vio una iglesia donde todos eran iguales, donde se cuidaban los huérfanos, las viudas, el que tenía compartía con el que no tenía, el que tenía dos abrigos le compartía su abrigo con otro que no tenía, o si tenía uno le tiraba el manto al otro. Había una iglesia de una cultura de ósculo santo, todo el mundo, no importaba que fuera de qué origen, se abrazaban y se daban un besito de santo, comían el ágape, le llamaban, hasta el siglo II que los hombres se apoderaron de las heredades de Dios y politizaron la iglesia y comenzó a dañarse la iglesia hasta el día de hoy. La iglesia locales hoy son proyectos de hombres, de instituciones que obedecen a intereses. No son reinos de los cielos en la tierra. Da pena decirlo, pero esa es la realidad, hermano. Pero ojalá que nosotros podamos entender hoy y elevarnos a la visión del cielo. Salir del caparazón que el mundo nos ha impuesto y la religión nos ha impuesto. Entonces, en el comunismo y en el socialismo, si usted no es un camarada, a usted lo liquidan. Y al que traiciona la revolución lo fusilan. Tiene que ser camarada. ¿O me estoy equivocando? Y el capitalista, por otro, la otra opción, el capitalismo, que es lo opuesto al comunismo, al socialismo. Si usted no es compañero del partido, porque hay muchos partidos allí, usted pues no cuenta. Se valora a la gente por su filosofía, ¿entiende? Por su preferencia política, por su preferencia ideológica. Tiene que ser aliado o tiene que ser camarada, si no, no es parte. Y en el denominacionalismo, usted tiene que ser adventista, usted tiene que ser bautista, tiene que ser pentecostal, tiene que ser de la denominación, menonita. ¿Me doy a entender, amados? Diga, porque perdieron el código. Toca a tu hermano en su hombro y dile, vamos a recuperar el código. Una relación de honra del prójimo hacia el prójimo. Y esto es tan importante, hermano. Esto es tan importante porque todas esas luchas de clase, todas esas guerras, el pastor Patricio acaba de mencionar la bomba que pusieron ahí en el oriente, en Afganistán, donde hay personas que quieren imponer su religión a base de bombas, tiros, crímenes, matando inocentes. ¿Tú te imaginas que alguien quiere imponer su religión en el mundo liquidando vidas? Eso es horroroso. Y le siembran desde el vientre a los niños, a sus bebés le siembran el odio contra el que no crea como tú.
Porque cuando se pierde el código originario, desaparece la equidad social, desaparece la equidad entre los humanos, desaparece la valoración al prójimo. Juzgamos y vemos y valoramos a la persona por lo que, su origen, su color, por lo que tienen o no tienen, sus creencias. Entonces pervertimos algo tan sagrado como es la imagen de Dios en el hombre. Oiga, al pervertirse el valor de la imagen de Dios y de la vida, de la sangre, la misma sangre, se daña la relación entre los humanos, y eso ha producido todas estas luchas de clase, todas esas bombas atómicas que están activadas, que un botoncito basta para destruir el mundo por los cuatro costados. Todas esas emigraciones, esos conflictos por fronteras, todo eso vino porque se perdió el código de la equidad. Diga, si en el pueblo de Dios, su iglesia, no hay equidad social y humana, no podrá verla en ningún otro sitio. Porque Dios diseñó una sociedad ideal. Y Dios está trabajando en pro de su sociedad ideal. Dios soñó, y a Dios nadie le va a frustrar su sueño, con una comunidad ideal que refleje lo que Él es. Su justicia, su equidad. Y por eso revela el código original de la equidad. Amados, créanme, Dios está muy, muy disgustado de cómo está el mundo. El Señor está muy disgustado de la condición en la que está el mundo. Mateo 22. Mantenga su atención, por favor. Entonces, ahora yo le voy a leer este texto, que es el gran mandamiento. Usted lo va a entender. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento. Mateo 22, verso 37 en adelante. Dice la palabra. Jesús le dijo, en el 36, el religioso le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Wow. Ahí resumió todo. En esos dos mandamientos. Lo convirtió en uno y resumió todo. Es el código original de la equidad humana. ¿Por qué? Si usted relaciona esto con Mateo 7:12, vaya ahí mismo a Mateo capítulo 7, verso 12. Lo mencioné hace un rato, pero quiero que lo leamos como lo expresa allí. Mire, Mateo 7:12 dice, usted puede leerlo también en la pantalla y ganamos tiempo. Dice, así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley. O sea, esto es el mismo mandamiento aplicado. Note que usted tiene que relacionar esto con el gran mandamiento para entender esto, la regla de oro. Están conectados. Así como terminó, dice, esto es toda la ley y los profetas, en el gran mandamiento aquí termina igual. Porque dice, si tú tienes una conexión con Dios,
real se va a revelar en tu conexión con tu prójimo. Por eso decía Juan, el apóstol, porque ellos lo entendieron, estuvieron a los pies de Jesús, aprendieron de Jesús y vieron cómo actuaba Jesús en relación al prójimo. Y dice Juan, ¿cómo tú, si tú maltratas a tu prójimo, odias a tu hermano, odias a tu prójimo, cómo tú puedes amar a Dios que tú no ves, que tú no lo ves, si tú no puedes tratarte con tu hermano que lo ves? ¿Cómo puedes justificar que tienes una real y auténtica conexión con el Creador llevándote mal con la criatura? ¿Cómo se explica eso? Por eso dice, hagan con la gente lo que ustedes quieren que yo hagan con ustedes, porque lo amarás como a ti mismo. Entonces el código se puede explicar de esta manera. Conexión real y espiritual con mi Creador resultará en trato justo a mis semejantes. Vuelvo y lo repito. Conexión real y espiritual con mi Creador resultará en trato justo con mis semejantes. ¿Quieres probarte a ti mismo, a ti misma, cuán conectado estás verdaderamente a Dios? Revisa tu trato a tus semejantes. Usted puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. Usted va a cosechar de su autoengaño. Revelación bíblica, vamos a movernos por la palabra, amados. Salmo 15, para que usted entienda esto. Para que usted vea que esto es totalmente escritural, está expuesto en la palabra. Salmo 15, vamos a empezar por ahí. Estas palabras que vamos a leer sean como una escoba que barra los escondrijos de nuestro egoísmo, de nuestras indolencias, nos libere de nuestra indolencia. Amado. Salmo 15 dice, oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? En otra palabra, ¿quién tendrá comunión íntima contigo, Señor? ¿Quién verdaderamente es el que tiene comunión íntima contigo? Está conectado realmente contigo. Continúe, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a quién, a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos he menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia, aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Señor, ¿quién es un verdadero adorador? ¿Quién está conectado? ¿Quién es el que, mire, el que tiene una relación de equidad con su prójimo? O sea que mi relación con mi prójimo mide mi habitación con Dios. ¿Cuánto estoy verdaderamente con Dios? Se va a revelar, se va a reflejar en cómo me comporto cuando estoy con mi prójimo. Gente que ayunan mucho, oran mucho, no se pierden un culto, leen la Biblia, escuchan las predicaciones, pero vaya a ver cómo tratan a sus semejantes. ¿Qué está pasando allí? Una religión, un cristianismo en un ropaje de indolencia.
Esto es mucho más, hermano mío, que apariencia. Es relación de equidad. Isaías 58. Rapidito. Si no, mire la pantalla, que ahí tenemos a alguien que está poniéndole los textos para que avancemos. Yo sé que ustedes son como yo, que les gusta mover páginas, pero mire qué fuerte es esta confrontación del mismo Dios. Isaías 58:1 dice: proclama voz en cuello. Esto había que proclamarlo. Era algo para ser proclamado con speaker, con bocina. Allá no había bocina, no había speaker, no había micrófono, pero eso había que proclamarlo a voz en cuello. No te contengas. Wow. No te contengas. Alza tu voz como corneta. Y mire, porque el profeta tenía que vocear literalmente, como un heraldo, como un anunciante. Denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuera gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiera dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de tu ayuno, de su ayuno, logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. Note, aquí entramos. Y explotan. Oiga, hermano, ayunan, oran, claman por justicia, piadosos. Sin embargo, estaban explotando a sus trabajadores. Verso 4. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño. Wow. Golpeando con el puño a su prójimo, hermano. Y ayunaban. Para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo. ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando le veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. ¿Va entendiendo? ¿Por qué empezamos como empezamos? El que es como tú, el que comparte tu misma imagen, el que tiene la misma sangre, el que es como tu propia carne. Tremendo. Verso 8. Entonces, si haces esto, entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá: heme aquí, aquí estoy. Está entre signo de admiración, heme aquí, en tu Biblia. En la mía está entre signo de admiración. Dice que cuando, oiga, Dios se siente tan agradado cuando tú tratas bien a tu prójimo, como ahí lo dice, que tú solamente dices: papá, Diosito, Dios santo, precioso Dios, Padre eterno, heme aquí. Santo. O sea,
Amado, no es religión, no es rito, es corazón. Podemos ser muy religiosos y muy rituales, pero estamos llenos de indolencia, somos indolentes contra el prójimo. Cuando tengo que vengarme, me vengo. Cuando tengo que maldecir, maldigo. Cuando tengo que reivindicarme, me reivindico. Cuando tengo que demostrarme, cuando tengo que... Y ayunas. Cuando tengo que despreciar, desprecio. Oye, los códigos de tu relación con tu prójimo no lo estableces tú, lo establece el que creó. Nosotros, aunque somos libres, tenemos libre albedrío para escoger cómo nos relacionamos con los demás. Dios nos da en todo escoger nuestros niveles de cómo nos relacionamos. Amado, el valorar a la persona como Dios la valora es un deber insoslayable, inevitable, que al ser violado tiene sus consecuencias sobre la humanidad. Dios no concibió una humanidad que pudiera prosperar, existir saludablemente, ser la humanidad armoniosa, bendecida, brillante que Dios soñó, sin una relación saludable entre los humanos. Oye, para nosotros, mi casa es una familia. Mi casa, mi esposa, mis hijos, yo, es una familia. Y allí un miembro de la familia que se lleva mal con el otro afecta el ambiente de la casa. No es igual. Cuando en una casa todos nos llevamos bien, colaboramos, nos tratamos con amor, nos valoramos, papá con mamá, mamá con papá, los hijos con sus hermanos. Hay una atmósfera de valoración espiritual, moral en la casa. Eso bendice y hay una atmósfera tan linda y todo prospera, todo se multiplica. Hay una unción de gracia. Pero cuando es lo contrario, se siente también, se corta el ambiente. Ahora, eso lo vemos nosotros desde la perspectiva de nuestra propia familia, pero desde el cielo Dios ve todo el mundo como una familia. Y Él ve cómo las luchas, el odio, los pleitos, la contienda, las guerras, cómo afectan esa gran familia. Y el Padre, que Pablo dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, se siente herido. En Miqueas 6, dice la palabra de Dios en Miqueas 6, versos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Y mire el 8, oh hombre, Él te ha declarado, Él te ha dicho, Él te ha revelado lo que es bueno. ¿Y qué pide tu Dios de ti? Y mire, solamente, note esa palabra, márquela, solamente hacer ¿qué? Justicia, misericordia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Relación con el prójimo, hermano. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Deja tus arroyos de aceite, tu becerro y tu cosa, y darme un sacrificio de una buena relación con tu prójimo. Oigan. Esto es algo hermoso, amado. Esto es algo hermoso porque los escribas y los fariseos diezmaban la menta, el eneldo, de todo diezmaban, ayunaban, ya de todo. Pero Jesús dijo, ustedes diezman todo, pero se han olvidado de lo más importante. ¿Y qué era? Hacer misericordia y el amor. Y ustedes, esto deberías hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero esto deberías de hacer primero, sin dejar de hacer lo otro. Jesús le dice. O sea, un ropaje
y un camuflaje de religión, de ritos, de falsa piedad, para cubrir, esconder la indolencia. Entonces, Dios arremetió contra la indolencia. Él dijo, yo no acepto religión sin una relación saludable con tu prójimo. Por eso dice, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas ¿qué? Te acuerdas que tienes, un hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda un ratito y vete y reconcíliate con tu hermano. O sea, ¿qué es más importante para Dios? ¿Tu relación con tu hermano o tus ofrendas? O sea, que la mejor ofrenda para Dios es que yo me lleve bien con Juancito. Que él y yo no estemos divididos, sino reconciliados. Esa es la mejor ofrenda. Yo puedo cantarle, yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo estoy enemistado con él, olvida, eso va a estar ahí aguantado hasta que tú vayas y te arregles. Entonces sube después. Oigan, y la suegra y el suegro están dentro de este plan también. No me la saques. Que hay muchos chistes de la suegra y eso. Y se han hecho verdad. Han puesto los suegros y la suegra en un nivel que eso se ha hecho realidad, hermano. Es difícil que un esposo, una esposa se lleve bien con los suegros por todos esos pensamientos equivocados. No, yo me llevé muy bien con mi suegra, yo se lo digo a ustedes. Yo me gané a mi suegra. Y la respeté como una madre hasta el día de su muerte. Y ella me respetó y me amó como un hijo. Claro, a veces hay que hablarle claro porque se meten a veces la suegra donde no debe meterse. Con amor, como un hijo se le habla, mamá, mira, aquí yo soy el que mando, aquí es que el Señor le... Pero eso delante de Dios no pega eso de que enemistado con la suegra, el suegro. Usted no es uno que vino y le raptó la hija, usted es un hijo acerca. Usted es una hija cerca. Digo, eso hay un paréntesis, usted entiende, para que usted... Muy bien. Miren Santiago capítulo 1, vaya Santiago capítulo 1. Hacer justicia y misericordia. Biblia, hermano. Relación de honra con el prójimo. Mi semejante, el que comparte mi origen espiritual y mi origen humano. Santiago capítulo 1. Muy bien. Ya. Dice la palabra, Santiago 1, verso 26 en adelante, dice: si alguien cree ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque la religión pura e incontaminada delante de Dios, ¿delante de quién? De Dios. No la religión delante de los hombres. La religión pura, dice Santiago, y sin mancha delante de Dios y Padre es esta. ¿Cuál? Cuidar a los huérfanos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Y mire, ni siquiera dice orar por los huérfanos y las viudas, no, visitarlos, cuidarlos. Oye, cuando tú oras, tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer además de orar? Siente por el huérfano, siente por las viudas, por los desamparados. Dios siente por ellos. Y nosotros decimos, Jehová, Padre de huérfanos y cuidador de viudas, pero es a través de ti que los cuida. Es a través de ti que eres hijo, eres hija. Bueno, si lo van a aplaudir, apláudanle de verdad, porque al Señor, Él cuida a los huérfanos y las viudas, pero es a través de nosotros, de la iglesia. En Israel, ¿cómo cuidó a los huérfanos y a las viudas? Le dijo a los propietarios de los conucos, de los sembrados,
a los agricultores: miren, cuando ustedes recojan sus frutos, no se lleven todo, dejen caer algo a propósito, dejen algo atrás para los huérfanos y la viuda. Los cuidaba, pero a través de aquellos que Él ha bendecido más. O nosotros pensamos que el Señor es vía WhatsApp del cielo, vía internet, que los cuida a ellos. Es a través de nosotros. Esa es la religión verdadera. Cuidar al sentir, condolerte y sentir, ser solidario con el menos privilegiado. Siga leyendo en el 2, sigue en el 2. Hermanos míos, hermanitos, dice Santiago. Hermanitos, era pastor Santiago, le dice: hermanos míos, tengan la fe de nuestro Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. No discriminen. Hoy está muy en moda la palabra los supremacistas. Cuidado con eso. Sin acepción de personas, sin distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto, la palabra respeto, valoran, le dan valor al que lleva ropa lujosa y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar. Y al pobre le dicen: quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies. No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios, malos pensamientos. Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. No los oprimen los ricos. Ya no es suficiente con que los ricos los exploten. Y no son ellos los que los arrastran a los tribunales. Son maltratados ya por los injustos, inicuos en el mundo, en su trabajo, en sus lugares, en sus empresas. Ya son explotados. Y en la iglesia ustedes también le van a hacer leña del árbol caído. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley. Oiga bien, aquí mete el código. Si de veras cumplen la ley real, conforme a las escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no cometerás homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. O sea, toma la palabra, usa la palabra homicidio relacionándola con la discriminación. Porque tú estás atentando contra la imagen y contra el origen de la vida, contra el mismo origen de esa persona. Y dice que tú te haces culpable. Eres un delincuente delante de Dios cuando maltratas y desvaloras a tu prójimo. Dice el 12: así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. ¿Pueden notar? La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Cuando usted hace misericordia, usted no es indolente, usted vive la verdadera religión en su relación con su hermano, con su prójimo. Dice, usted está seguro, usted no tiene temor de pararse delante de cualquier juicio, porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Como dijo Juan, si tu propio corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Entonces, esto es Biblia, hermano, equidad, el código de la equidad, del trato al prójimo, tiene su base
en nuestro origen, en quienes somos en Dios, en la imagen, en la misma sangre, mi amado. Por ejemplo, cuando yo estudiaba esto, yo le voy a aplicar esto a un área nuestra muy cerquita y cerquita a nosotros. Nosotros tenemos un ministerio preciosísimo de dar alimento a la comunidad. Hay cientos de personas que hacen fila acá cuando se reparten los alimentos. ¿Y cuántas veces escuchamos el pedido? La hermana Felicita necesita ayuda. Hay algunos hermanos que están dándole la mano, gloria a Dios, porque sienten ese amor por el prójimo, por los pobres, porque usted tiene que sentir por la necesidad de esa gente, que cómo le cae esa funda de alimento en ese momento. Si usted lo hace porque faltan gente, porque Felicita está ya ancianita, y viene y ayuda, usted lo va a hacer, se va a hacer, pero bajo una motivación incorrecta. Usted va a venir un día, cuando no pueda venir, no va a venir. Pero para usted sacrificarse y venir siempre, ayudar a enfundar esas comidas, a repartirlas, a servir en ese ministerio a los pobres, a las viudas, a los huérfanos del área, amados, usted tiene que ser una persona verdaderamente religiosa de verdad, que sienta por el pobre. Si usted siente por su prójimo, usted va a venir siempre. No vamos a tener que pedir aquí, anunciar que vengan, porque ya, todo lo contrario, ya son demasiados. Y ese ministerio de repartición de alimentos, ¿cómo le ministra el corazón de Dios? Más que lo que hacemos aquí, créanmelo, la Biblia lo dice. ¿Saben ustedes qué le pidieron los apóstoles a Pablo cuando le dieron la diestra de compañerismo? Pedro, Jacobo, Juan en Jerusalén. Pablito, tiene nuestra bendición y nuestro compañerismo, nuestra solidaridad, pero cuida a los pobres. No te olvides de los pobres, Pablo, mirándole a los ojos. Y Pablo dice, lo cual procuré hacer con esmero. ¿Por qué? Mucho más que religión, hermano, había corazón de Dios, equidad en la iglesia. Si yo como, mi hermano no puede acostarse sin comer. Si yo visto, mi hermano tiene que vestir. Si yo no sufro frío, mi hermano no tiene por qué morir de frío, de una hipotermia. Esa es la religión verdadera. Diga, la base es el amor y el temor a Dios, que resulta en equidad entre los humanos. O sea, verdadero amor y temor a Dios va a resultar en equidad de relación humana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente una conexión espiritual genuina con el Creador produce conciencia del valor de las personas. Repito, solamente una conexión real y genuina con el Creador me va a producir a mí conciencia de valor hacia la persona. Si yo no estoy bien conectado con Dios en realidad, a través de Jesucristo y por el Espíritu, yo no voy a valorar verdaderamente a las personas. Cosas para pensar. Termino. En la tarde continuamos. Falta mucha tela para cortar. Las guerras, las luchas de clase, la discriminación social, racial, las filosofías y partidos políticos y religiosos surgieron porque se perdió de vista el código de la equidad divina.
Todo eso que está viviendo la humanidad se debe a eso. Escucha bien, hermano. Cuidado. Mucho cuidado con enamorarte tanto de tu religión, de ti mismo, de tu doctrina, de tu filosofía, que ese enamoramiento, ese idilio religioso te desconecte de Dios y de tu prójimo. ¿Sabías eso? Que la religión mal vivida, mal concebida, mal practicada te puede, en lugar de conectarte a Dios y a tu prójimo, te pueden desconectar. Tú sabes que hay gente que se han metido a la iglesia y se han convertido en antisociales. ¿Cómo ves tu iglesia? Como una institución agradable, o la ves como una comunidad de personas. Podemos concebir la iglesia como una institución denominacional, una organización. Esa es mi organización. No, Dios no la ve así. Dios ve su casa como una comunidad de personas. Somos una comunidad de personas. Personas. Lo que atrae a Dios a este lugar es que hay personas que Dios escogió, hizo, creó, salvó, que Dios ama. Si este lugar no tuviera personas adorando, personas amándose, personas relacionándose, edificándose en amor, este lugar no atraería a Dios. Él dice, heme aquí, porque Él ve ese código de equidad entre nosotros. Podemos caer en el autoengaño de amar tanto a la iglesia, celar tanto la iglesia, siendo indolente con las personas que componemos la iglesia. Le dije que íbamos a tocar puntos profundos. Es un desafío a nuestra conciencia. Allá usted, si su relación con su prójimo no cambia en alguna manera después de estas enseñanzas, ese es su problema con Dios. Yo me he revisado y he visto escondrijos en mi vida que tienen que ser tocados en mi relación con el prójimo. ¿Cuántas veces he mirado alrededor rogando a Dios que me revele alguna necesidad en mi prójimo que yo pueda ayudar a suplir? ¿Cuántas veces yo he mirado a mi alrededor, Señor, hay alguien a quien yo pueda ayudar? Yo pregunto al Señor, ¿puedo hacer algo más que simplemente orar? Venezuela, oremos por Venezuela, mucha gente padeciendo hambre. ¿Puedo yo hacer algo más por Venezuela que orar? Ejemplo. Cuando escuchamos las listas aquí de los nombres, de la gente que está enferma, eso. ¿Puedo hacer algo más por esas personas que se mencionan, que yo las conozco, sé quiénes son, que orar? Me mueve la convicción. Estoy movido por la convicción de que al hacer algún bien o mal a mi prójimo, me lo estoy haciendo a mí mismo y al Señor. Si hago mal, el mal es contra mí mismo. Si hago bien, el bien también es contra mí mismo. Ustedes recuerdan las palabras, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Has meditado en eso? Un vaso de agua, una visita en la cárcel, una ropa al desnudo, lo hiciste a mí.
Toda relación humana, oigan, todo tipo de relación humana, mi hermano conmigo, todo tipo de relación humana tiene que ver con Dios. Y toda relación con Dios tiene que ver con los humanos. Repítalo. Toda relación con Dios tiene que ver con los humanos. Y toda relación con los humanos tiene que ver con Dios. Ayúdanos, Señor. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, muchas veces te llamamos Padre y olvidamos que fue la revelación que en Cristo nos concediste. Nunca fuiste conocido como Padre, sino hasta que Cristo te reveló. Y eso habla de tu relación con tu creación. Pablo dijo, de ti toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cómo te apela, cómo te agrada, cómo te ministra el trato entre hombre con hombre, entre los seres humanos con su prójimo? Sabemos que tú anhelas esa sociedad ideal, esa comunidad, expresada en el Salmo que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te agrada la armonía, el buen trato, la equidad entre los humanos. El mundo se ha hecho inicuo y a la vez se ha hecho injusto. No hay igualdad en la tierra. Dice que aún el hombre en su maldad ha pedido el afecto natural. Vivimos en comunidades sin afecto natural. El avance en la tecnología, el avance en la ciencia ha hecho menguar el amor. La maldad ha aumentado junto con el aumento de la ciencia. Porque los inventores, los que capitalizan y administran y se lucran de los inventos nuevos y de las tecnologías que aparecen, se enriquecen y acaparan todas las riquezas. Ellos se apoderan de las conciencias, no solamente del dinero que eso produce, sino que se apoderan de las conciencias de los humanos y dañan algo tan hermoso que tú hiciste, que es la imagen y la vida compartida. Oh, cuando tú pensaste en el mundo, no pensaste en un individuo, sino en una totalidad, en comunidad. Señor, despiértanos a la verdadera equidad. Que hoy al recibir la revelación del código de la equidad entre los prójimos, del trato de igualdad y de valoración humana, trascendamos, salgamos de la religiosidad y de la indolencia. Libéranos de la indolencia. Danos un corazón que sea movido a misericordia como el de Jesús, como el tuyo. Ayúdanos a administrar nuestro sembrado dejando algo atrás. A pensar en el huérfano y las viudas. Ayúdanos a disfrutar nuestras heredades sin ponerle cerco, Señor. Porque nos agrada encercar nuestras heredades, porque esto es mío. Y tú nos enseñaste con tu trato con Israel que cuando a un pueblo te tiene a ti como rey, como Señor, todo es compartido. Libéranos del egoísmo, del egocentrismo, del materialismo, de la falta de conciencia, de la dureza de corazón, de la indolencia. Llena nuestros corazones de tu amor y libéranos de la religiosidad y del ritual que dañan, que son tóxicos, y danos el sentir de tu corazón hacia nuestro prójimo. Que pueda toda enemistad desvanecerse, que pueda toda distancia, Señor, minimizarse, y que se desvanezca todo egoísmo y todo materialismo en nuestras vidas. A veces tenemos tanto y pensamos que tenemos poco.
El día que descubramos en tu concepto qué es mucho y qué es poco, nos avergonzaremos con lágrimas. Porque tal vez lo que para nosotros es poco, para ti no lo es, o lo que es mucho no lo es. Ayúdanos a medir con tu medida, Padre. Revélanos tus medidas. Oh, me viene la idea y el pensamiento de Cristo cuando le dijo a sus discípulos: vayan y no lleven doble ropa, no lleven alforja, no lleven tantas cosas, porque el obrero es digno de su salario. Porque cuando la iglesia se acomoda, cuando los ministros, cuando tus hijos nos acomodamos, nos sentimos tan confortables, cuando menos predicamos. Es cuando menos vivimos el reino en la tierra. La comodidad y el confort nos neutralizan. La acumulación nos encierra, nos atrapa, nos hace inconscientes e indolentes. Perdónanos, perdónanos. Si tienes que quitar para que aprendamos a amar, quita. Padre, si tienes que despegar nuestros corazones de cosas a las que se han pegado, despégalo. Somos tus hijos. Y vivimos para el reino, para ti, para hacer esa comunidad. Señor, está comprobado, aún los impíos que analizan, los analistas, han comprobado que los países con menos recursos son los más felices. Los países donde no hay tanto desarrollo y tanta riqueza, los campitos más escondidos son donde la gente disfruta más la vida. ¿Por qué? Porque hay más sentido de comunidad. Oh, tu iglesia fue diseñada para ser esa comunidad celestial en la tierra. Ayúdanos a despertar. Quita nuestra indolencia, sácala, desarráyala de nuestros corazones. Ayúdanos a hacer mucho más que orar simplemente, a compartir. Oh, Santo, en el nombre de Jesús te lo ruego. Libéranos, Señor. Libéranos. Libéranos. Dile que te libere de este sistema, Padre. Te lo rogamos. Pon la misericordia. Haz que surja y se multiplique la misericordia. Oh Dios, yo pienso que si, ay Santo, si de este pueblo, simplemente de este pueblo, Padre, tú sacaras recursos para enviar a los pobres a los países pobres, saldrían furgones, Señor, de tantas cosas que tenemos acumuladas. Haznos conscientes de que hay mucha necesidad que nosotros podemos suplir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos ese corazón. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.